En la clase hoy día lo que vamos a ver son los conjuntos numéricos. Entonces, para eso, vamos a trabajar solamente con pizarra hoy día. Vamos a hablar de lo siguiente. En matemática, para poder... en matemáticas se ocupan herramientas numéricas y hay que hacer cierto orden de poder hablar el idioma. ¿A qué me refiero? Uno cuando habla el español o habla el inglés, tiene que saberse las reglas gramaticales para que uno te entienda. En matemática pasa exactamente lo mismo. Eso quiere decir de que si ustedes no se saben las reglas, cuando uno quiera leer lo que están escribiendo, no se va a entender. Por lo tanto, hay que saberse el lenguaje y ciertos simbolismos. Por lo tanto, lo primero que hay que entender son algunos de los sencillos símbolos que vamos a empezar a aplicar, ¿ya? Símbolos. Estos símbolos tienen una sola interpretación, no se pueden interpretar de otra forma. Entonces tienen que empezar a acostumbrarse a usarlo y usarlos correctamente. Uno de los que deberían conocer es el pertenece. Este símbolo se llama pertenece y se ocupa cuando uno quiere decir que algo pertenece a otra cosa. Ejemplo, pertenece. Ejemplo, si yo tuviera la manzana, la manzana puede ser un elemento, el cual esta manzana pertenece a un conjunto más grande que se llama frutas. Entonces la manzana sí pertenece al conjunto fruta. Pero puede haber otro elemento, ejemplo, auto. El automóvil no pertenece al conjunto de las frutas. Entonces uno tiene que entender este símbolo, pertenece. ¿Y cómo se escribe matemáticamente? Uno lo puede escribir con símbolos, que es lo que vamos a ver más adelante, que son letras. Manzana pertenece al conjunto de las frutas o pertenece a las frutas. Y se lee tal como dice, en el mismo orden. Manzana pertenece a tanto. O en matemática, X pertenece a un conjunto, a los reales. Después podemos trabajar. Otro símbolo que vamos a usar es el opuesto, que es el no pertenece. El no pertenece es de esa forma. Es con una raya en diagonal. Y entonces no pertenece. Y se aplica de la misma forma que el pertenece. Eso quiere decir que en el ejemplo anterior de la fruta, el automóvil no pertenece al conjunto fruta. Sí, yo estoy viendo la lista de las personas que quieran ingresar, entonces lo estoy, pero igual tengo que escribir en la pizarra, entonces lo estoy viendo cada cierto tiempo y ahí la voy ingresando. Ahora, otro de los símbolos que vamos a trabajar en matemática y se va a utilizar es el existe. Es una E mayúscula inversa, mirando hacia el otro lado. La idea de este símbolo es recalcar que por lo menos existe alguna posibilidad. Puede ser uno o más de uno, pero por lo menos está la certeza que tiene que existir uno. Ejemplo, puede ser que existe en este curso alguien que haya nacido un día 22. Las probabilidades son súper altas, puede que sí. Si existiese, está bien. Puede ser uno, o dos, o tres personas.
Y esto recalca que existe por lo menos existe como mínimo uno y puede ser más que uno. Hay uno que es más restrictivo, que solamente existe la posibilidad de que sea un único, que sea uno solo. Y a eso se le llama existe un único. Es el otro símbolo. Existe un único. La diferencia es que el existe acepta como mínimo un elemento y tiene más de uno, mientras que el existe un único es un solo elemento y no más que uno. Otro de los símbolos que estamos habituados a usar y que no nos damos cuenta que es un símbolo, que lo estamos considerando casi que está por defecto, es el igual. Y lo usamos siempre y no nos damos cuenta. El X es igual a Y y lo leemos tal cual. También existe el no es igual, que también significa X no es igual a Y. Y los de mayor y menor. Para las personas que todavía se complican en entender el símbolo cuál es mayor, basta con que vea la parte de acá, que al abrirse es mucho mayor que esta parte. Entonces, esa es la parte mayor y la otra es la menor. X es mayor que Y. Ya. Ahora, otro de los símbolos que vamos a ver en este curso es el símbolo por lo tanto. Un ejemplo sencillo cuando yo tengo, no sé, x3 más 5 y resuelvo la pregunta y yo obtengo el resultado y lo anoto en mi prueba. Pongo x es igual a 8. Estamos esperando que se cargue. Entonces cuando pongo el x igual a 8, este símbolo es el por lo tanto. Ahí. Entonces yo escribo por lo tanto x es la, o el 8 es la solución. Entonces, para no escribir por lo tanto o en consecuencia, se escribe 3 puntos así. Otro que se va a ocupar, que es de la misma familia de símbolos como de literatura, es el para todo. Es una invertida mayúscula, o también lo pueden hacer así, da igual. Es el para todo. Eso quiere decir que para toda fruta hay que lavarla. Ahí, pa. Entonces, para no escribir para todo, se ocupa ese símbolo. O para todo X que pertenece a los reales. Ah, ya. El anterior era el para todo, que era el símbolo así. Y significa para todo. Ah, por lo tanto, disculpen ese, por lo tanto, estoy pegado con este. Por lo tanto. Por lo tanto. Y este es el para todo. Para todo. Ya. Otro de los símbolos que se van a utilizar es el
tal que es un slash, un diagonal de esa forma, y uno lo dice tal, ejemplo. La manzana pertenece a las frutas tal que crece en un árbol. Es para poder diferenciar el tal que cuando damos una cierta información y después usamos otra información. Es como para separar los párrafos en matemáticas. Ahora, por ahora vamos a usar estos símbolos. Más adelante, cuando pasemos a otra unidad, vamos a agregar algunos más, pero estos son los que vamos a poder trabajar, por lo menos en la primera instancia. ¿Hasta ahora alguien tiene alguna duda? ¿Quiere que repita algún símbolo en especial? Como resumen, está el pertenece, el no pertenece, el existe un único, el igual, el distinto, el mayor, mayor igual, el mayor, el menor. Está también el mayor igual, que puede estar la posibilidad de que no solamente sea mayor, sino también puede ser igual, el menor igual. Por lo tanto, para todo, y el tal que. Por lo tanto, lo voy a dibujar mejor acá. Es un triángulo, pero con círculo en la esquina solamente. Ya. Entonces son los símbolos. Y los sirven en matemática para poder escribir palabras o conceptos muy amplios en símbolos. Y así que todos entendamos exactamente lo mismo y no lo equivoquemos lo que quiere uno transmitir de información. Ahora, en matemáticas, para poder dar esta información que queremos trabajar y darla a conocer o poder trabajarla con esto, predecir más adelante cosas, se tiene que trabajar con ciertos símbolos que son los más importantes, que son los números. Los números representan algo, es un símbolo, es una figura. Nosotros entendemos inmediatamente qué es lo que significa. Antiguamente habían otros símbolos, estaban los romanos, en Japón se ocupan otros números antiguos, estaban los árabes, en la cultura maya, azteca, en el inca. Entonces, el simbolismo que nosotros usamos no siempre ha sido así, pero ahora ya se ha llegado a un consenso en cómo se tiene que manejar. Todos entendemos aquí y en cualquier país que esto es un uno y representa la unidad. Sí, las clases se quedan grabadas y después se suben sí, a YouTube. Estos números tienen un cierto orden y un cierto patrón de conjuntos, que es lo que vamos a hablar ahora. El primer conjunto es el de los naturales. Se llama el conjunto de los naturales porque es el más básico y el que se puede ver en la naturaleza. Siempre que hablemos de conjunto, se tiene que poner la letra en mayúscula a quien denota, en este caso naturales, y por costumbre se marca como una sombrilla en la parte de una de las letras, para volver a recalcar que es un conjunto numérico.
El conjunto de los naturales entonces son los números más básicos que uno puede observar en la naturaleza. Son los enteros, es para contar. Lo usaban los primitivos para contar su rebaño, o cuántas frutas tenían, o cuántas casas, o lo que sea. Y va desde el 1, el 2, el 3 y así sucesivamente. Son enteros. Es una n, pero con sombrilla. En sombrilla es que hay una sombra, puede ser así. Yo la hago siempre como una línea al lado. Pero es una n, no una in, naturales. No, los naturales no se cuentan los negativos, porque es lo más básico, uno no tiene el concepto primitivo de contar algo que te falta. Solamente cuentas lo que tienes, no lo que te falta. Por lo tanto, son solamente positivos. Y va desde el 1 hasta, como él dice el compañero, hasta el infinito, hasta pero enteros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siempre habría un problema en matemáticas que de consenso si el 0 es o no es natural. Y siempre en los cursos te lo avisan, te dicen naturales incluyendo el 0 o naturales más el 0, que esa es la única diferencia, porque todavía no se llega a un consenso si realmente hay dudas que si pertenece o no pertenece a los números naturales. Hay muchos libros que denotan esa duda con ese sub-0 en la parte de abajo, que esto quiere decir que son naturales más el 0 y en muchos cuando te dicen esto no se considera el 0. A este conjunto en muchos lugares del mundo se llama los cardinales y viene por el hecho de que después que se dieron cuenta las personas que faltaba el 0 históricamente y para hacer los mapas de navegación necesitaban un punto de coordenada que incluyera el 0 y por eso se agregó el cardinal de orientación. Siempre que esté la duda, te lo van a avisar. Uno va a avisar. Solo natural incluyendo el 0 o no solo natural sin incluir al 0. Por la duda. Entonces, podríamos hacer un diagrama hasta ahora de lo que hemos estado hablando. El conjunto natural son todos los números. Le voy a poner ahí más sombra para que no quede la duda. Son todos los números positivos enteros. Enteros porque los podemos contar con los dedos de las manos. No se dividen, no es un medio ni 2/3, es un 1 o un 2 o un 3 o un 4. Los naturales son un conjunto, yo lo voy a borrar, espera. Son un conjunto que está dentro de los cardinales. ¿Por qué? Porque acá adentro están todos los números enteros, pero acá afuera está el 0. Entonces es más grande, un conjunto más grande. Para decir eso matemáticamente, podemos decir que n, que es un conjunto, podríamos usar la palabra pertenece, pero como es un conjunto y no un elemento, se usa este símbolo, que es para conjuntos. El n es un conjunto de los cardinales. ¿Qué vieron? ¿Qué cosa? ¿Qué pasó? Me asustaron, no sé. Ya. Ahora. Por si acaso, si se dieron cuenta,
en el video de YouTube se graba lo que ustedes ven de mi cámara. Entonces van a ver esta pizarra solamente, las conversaciones no se ven, yo las tengo guardadas, sí, y lo que muestren sus cámaras tampoco, a menos que las muestre, pero no se ven, ya, para que no se preocupe. Ya. Y yo lo que veo en mi computador, porque por cosas de espacio, veo mi pizarra, el chat de conversación y la lista por si alguien llega. No veo sus cámaras, ni si están haciendo algo y esas cosas. ¿Ya? Igual puedo verlas de repente, pero no pierdo el tiempo en eso. Ya. Entonces, este símbolo es igual que el pertenece. La diferencia es que el pertenece se ocupa para elementos, para una cosa o dos, así como X y pertenecen a los naturales, pero nada más. Mientras que este símbolo, que es el símbolo de los conjuntos, que significa subconjunto, que algo está más adentro de algo, algo es más pequeño, pertenece, es como un pertenece, pero de muchos elementos, más de uno. Puede ser 5, 10, es un conjunto. Entonces los naturales son un subconjunto de los cardinales. Pero no al revés. Los cardinales no son un subconjunto de los naturales. ¿Qué significa eso de conjunto y subconjunto? Es que si yo tengo un conjunto, imaginé, del 1, 2, 3 y 4, ese es el conjunto, llamemos el conjunto L, a este grupo de elementos, de 4 elementos, lo yo lo voy a llamar L, yo puedo crear conjuntos más pequeños, como el 2, 4, el 1, 2, 4, no sé, el 3, 4. Entonces el conjunto 3, 4, que lo vamos a llamar el conjunto L1, que es el conjunto del 3 y el 4, es un subconjunto de L. El conjunto L2, que es un grupo más pequeño dentro de este, del 2 y el 4, es un subconjunto de L. Y el L3, que serían los elementos del 1, el 2 y el 4, es un subconjunto de L. Ahora, siguiendo con los números, ya tenemos el natural y los cardinales. Ahora tendríamos que ir a un conjunto más grande, que son los enteros. Los enteros, a uno pensaría que se ocupa la letra E, pero hasta el día de hoy yo no sé por qué se ocupa la Z, para denotar a los números enteros. Y se pone una raya ahí para acordarse que estamos hablando de números enteros. Estos son los números enteros, lo voy a poner acá. Sí, hay un desfase en la pizarra, pero se va a cargar y me va a estar fijando que se cargue, de los números enteros. ¿Cuál es la diferencia? Como alguien preguntó al principio, los números enteros son, además de los positivos, incluyen al negativo. Eso quiere decir que aparece el concepto del menos 1, el menos 2, el menos 3, el menos 4, y así, al infinito. Eh,
Ah, ya. Esta primera parte, por si acaso, lo que estamos viendo, ya yo voy a buscar libros para poder complementar, pero también aparece en el SILS, que habla a eso, les voy a mandar el PDF, lo voy a buscar el fin de semana, el libro, así para una página para que lo puedan descargar. Y si no, ¿dónde encontrar esto? ¿Ya? Lo voy a estar mandando por correo la información, para que lo puedan estudiar. Igual tomen los apuntes y están los videos. Entonces, los números enteros son todos los números tanto positivos como negativos. Hubieron muchas culturas en las cuales no existían los números negativos, las más primitivas. Hasta los griegos no tenían denotación por los negativos. Y así sin fin. Los árabes no tenían el concepto del cero. El cero, el concepto del cero que uno lo mira tan, lo desprecia tanto, el cero, la cultura que los creó fue acá en América. No lo tenían los europeos. Los europeos, para ellos no existía el cero. Así no podían escribirlo. Y el cero se origina en los mayas. Los mayas son los primeros en crear el concepto de cero. Porque cuando uno crea un símbolo, aunque suena muy tonto, tiene que crear el concepto de qué simboliza eso. Entonces, ejemplo, si ustedes se imaginan una playa, que están en una playa con arena, y ustedes hacen un hoyo y le quitan la arena, lo que está dentro de ese, ¿qué hay dentro del hoyo? Entonces uno va a decir no hay nada porque falta arena. Pero realmente no es que no haya nada, sí hay algo, es el vacío, pero es algo. Entonces ahí empezaron a filosofar y empezaron a crear este concepto de cero. Porque si no hubiera nada, entonces en el aire que no hay arena, no hay nada, pero sí hay otra cosa. Entonces carencia, no es que significa que no haya, son cosas distintas. Uno puede estar toda la tarde pensando en eso, en el concepto del cero. Entonces, ahí hubo un problema hasta que aparecieron estos números, los cardinales. Después de los cardinales, apareció el concepto de los enteros. Los enteros son más grandes porque son los positivos más los negativos. Eso es todo lo que lo enseñan como en básica. Hasta que llegamos al de los racionales. El conjunto de los racionales se denota por una Q mayúscula y averigüen por qué la Q. Igual que con el Z, que alguien dio ahí el ejemplo, que es el de la Q. Los racionales son... Eso. Espérate, espérate. Ahí está. Menos mal que por eso se la haya, uno me había dado cuenta que está habilitado la pizarra. Alguien había escrito una Q, entonces ahí ya borré. Ahora nadie está habilitado en la pizarra. En los conjuntos de los números racionales, como la Q, eh, la implicancia que tiene esto, que cuando nosotros tenemos números, ejemplo, enteros, el 3 lo podemos simular con figuras o con ciertos patrones, y cuando nos referimos a los racionales, es que podemos dividir estos conjuntos en tres partes o en cuatro partes, 4 de 4 y así. Son números enteros que ahora podemos fraccionar. Eso quiere decir que los podemos dividir. ¿Ya? Para eso, para los que quieran como trabajar un poco más
en fracciones, hay una página que se pueden escribirla así, ¿no? PET, nada más, PET física, o PET, va a direccionar una página. A ver qué se carga. PET. Vamos a ver que se cargue mientras tanto. Se demora porque ahora como estamos con Zoom. En la página que les voy a mostrar pueden hacer simulaciones de ciertos experimentos. Y entre uno de esos está las fracciones. Ver configura el concepto de fraccionar, para los que les complica un poco las fracciones. Es lo que vamos a trabajar un poco más adelante en otras clases, para poder trabajar con fracciones y sus reglas. Pero lo importante es que entiendan un concepto. En las fracciones siempre se va a escribir dos números, uno en la parte de arriba y uno en la parte de abajo. En la parte de arriba se llama numerador, numerador. En la parte de abajo se llama denominador. ¿Por qué se llama así? Es por el concepto de que el de abajo denomina cuántas partes hay. No, son lo mismo que los decimales. Así, fracciones y decimales son totalmente distintos, pero representan lo mismo. Es como tú para tus padres eres Constanza y para tus amigos tienes un sobrenombre. Eso quiere decir que eres el mismo concepto, pero estás escrito en formas distintas. Fracciones es como ejemplo el 3 medios y los decimales es el 1,5. Valen exactamente lo mismo, pero están en dos formas distintas. Fraccionaria es un número dividido por un número, como lo dije recién, un número, raya número, a eso se le denomina fracción, mientras que cuando tú resuelves esa fracción, se le denomina decimal porque tiene décimas o números. Sí, después más adelante vamos a ver los números periódicos, semiperiódicos y todo eso. Ahora, el denominador, como iba diciendo, se llama denominador porque denomina o dice cuántas partes hay o en cuántas partes se divide. Por ejemplo, 4, eso quiere decir que van a haber cuartos. Y en la parte de arriba numera, quiere decir cuántas partes de ellas van a haber. Ejemplo, 3 cuartos, quiere decir que si yo tengo la figura circular, un cuarto va a ser esto, y esta fracción va a ser 3 de esas partes. 1, 2, 3. 3 cuartos. Si pusiera, no sé, el ejemplo 2 tercios con la misma figura, tendría que primero partirla en 3 porque me está diciendo la parte denominador, me denomina que tengo que dividirlo en 3. Y después que divido en 3, solamente pescar 2. Entonces, esto es 2 tercios del número. Entonces, si uno se da cuenta, hay una regla, si es simplemente entender cuál es el denominador y el numerador para entender qué significa esa fracción. El de abajo denomina en cuántas partes. Pueden hacerlo con un cuadrado también si les complica el círculo. Por ejemplo, un cuadrado y pongamos el caso de 4 sextos. Entonces, que no se le vaya. A alguien se le está yendo el internet. Recuerden igual que si se les llega a caer, no se preocupen, se pueden volver a conectar. Y si tienen muchos problemas, las clases van a estar subidas después. ¿Ya? En el ejemplo que seguimos, el 4 sextos, el denominador me está diciendo que tengo que dividirlo en 6. Entonces divido el cuadrado en 6 partes iguales. Y después solamente me dice que de esas ya tengo un sexto, una parte de 6, y me dice que tengo que marcar 4. Entonces puedo marcar ahí 1,
2, 3, 4. ¿Qué pasaría si yo les dijera que ahora voy a escasez al cuadrado? En vez de 4 partes, les digo quiero 8 partes de 6. Entonces, divido primero en 6 partes. Y cuando quiera pintar, ya tengo acá 6. Me faltarían 2 partes más. Y ahí pongo las 2 partes más. Pero como generé 2 partes más, tengo que generar el entero. Y solamente pintar 8 de esas 12 partes. Esos son 8 sextos. 8 partes de un sexto cada una. Ahora, hay números. Con estos son los racionales. Entonces lo vamos a escribir acá en el conjunto que estábamos escribiendo acá arriba. Tenemos a los enteros. Y ahora aparecen los racionales. Hay otro conjunto que es más grande, que abarca todos los anteriores, y son los irracionales. Los irracionales es una Q con asterisco en la parte de arriba. Es el conjunto irracional y es el conjunto de los números que no se pueden escribir como fracción. Un ejemplo de un número que no se puede escribir como fracción es el raíz de 2. Es irracional. Ese conjunto lo vamos a ver como a la mitad del curso, entonces mientras tanto podríamos llegar perfectamente hasta los racionales, pero hay que hablar de los irracionales porque el irracional, si se dan cuenta, lo dibujé fuera de este círculo. Es porque no puede haber un número que sea irracional y que esté dentro de los racionales. O no puede haber un número que sea racional y que sea irracional. Pi también es irracional. Entonces es un conjunto aparte. Por eso se denota con el asterisco para recordarse. Es como decir que hay dos familias. La primera familia son los racionales. Y en esta familia, en las racionales, están todos los números, tanto enteros como naturales y cardinales. Y aparte hay otra familia, que es la de los irracionales. Y el que abarca a los dos conjuntos se llama reales. Y es lo que hemos trabajado y vamos a trabajar siempre. En los números reales. Es una R mayúscula. Al final del curso podemos que trabajemos con los números imaginarios y complejos. Pero mientras tanto lo vamos a dejar ahí, con los reales. ¿Ya? Levanten la... son los decimales infinitos. Depende, hay decimales que no lo son y otros que sí lo son. ¿Por qué no se pueden escribir? Ejemplo, para que me crean. Ejemplo, el decimal 1,5 es finito. Y lo puedo dibujar y todo, que es 3 medios. Pero hay decimales que son infinitos, pero no puedo dibujar o escribir un decimal infinito porque es infinito. La misma palabra lo dice y tendré que escribir infinitos números. Y si hay fracciones que son decimales infinitos. Como el... A ver, ¿cuál puede ser? El 10 tercios. Si yo lo divido en la fracción,
cuando ustedes ven las fracciones pueden hacerlo como una división. ¿Cuántas veces el 10 dividido en 3? ¿Cuántas veces cae? Va a caer 3 veces. Y sobra una, 3, 3, infinito. Y para que sea infinito para no escribirlo se pone una raya arriba. Entonces ese es una fracción de un decimal infinito. ¿Cómo no se pueden escribir por qué no se pueden escribir como fracciones? Porque no hay ninguna fracción en los números irracionales que al pasarlo a decimal obtenga el mismo resultado. Ejemplo, raíz de 2. Si yo lo escribo en la calculadora me va a tirar un número, un 1, y algo, 1, tanto, 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 tanto. Y no hay ningún decimal que yo escriba, una combinación de números arriba y abajo, que me dé exactamente el mismo. Te lo van a decir cuando no, en este curso y en ningún lado te van a hacer identificar nunca si uno es racional o irracional. Eso es para curso de matemáticos, así avanzado de la mitad de la carrera o al final de un magíster o doctorado. No es fácil identificar cuando un número nuevo descubierto así que quiera probar a alguien es racional o irracional. Entonces no se preocupen, aquí solamente hay que entiendan el concepto de racional y irracional. Cuando alguien te diga, mira, este es un número racional, tú digas, puedo escribirlo como una fracción. O irracional, ya, no puedo hacer nada con ese número. Es solamente identificar, así reconocer. No te voy a dar un número y decir, demuéstrame si es racional o irracional. ¿Ya? No se asusta. Siguiendo. Vamos a trabajar ahora. Y entonces la primera parte hablamos sobre los símbolos o simbología. Después de los conjuntos numéricos, que es lo que vimos recién. Y no hay que calcular nada, o sea, hasta ahora solamente estamos conversando como del idioma, símbolos y ciertas reglas, entender cuál es cuál conjunto numérico. Ahora vamos a empezar a hacer reglas con estos números, que se podría decir que ahora es como lo que uno puede calcular y empezar a trabajar. Para eso vamos a trabajar con los números enteros, por hoy, que son los z, y ya entendemos que son todos los números tanto positivos como negativos. Y vamos a empezar a trabajar primero con los números consecutivos. ¿Qué quiere decir consecutivo? Que si yo pongo un cierto número, n, y le pongo una n minúscula porque es para recordarme que es un número, el consecutivo es el que viene, el que lo sigue, y también puede ser el que viene antes de él. Un ejemplo, que si el n vale 3, el consecutivo, el sucesor, el que viene después, el que viene después inmediatamente, a ese número se le llama sucesor. Sucesor va a ser el 4, porque después del 3 viene el 4. Y el que lo antecede, que es el antecesor, es el 2. Pero en matemática a nosotros no nos interesa tanto el número, sino lo que representa. Entonces cuando le pongo una n en la parte de abajo, que puede ser cualquier número, 3, 5, 6, por eso se pone una letra, el sucesor, ¿cómo se va a escribir? Va a ser exactamente el mismo número, pero la diferencia está en que es más 1, porque es un espacio más. Y el antecesor, el que lo antecede, es el mismo número, pero con un menos 1. Esto, aunque suene tonto, uno siempre cae cuando empieza a hacer problemas de matemática, porque te dicen,
tienes X y dibuja, escríbeme el sucesor. Entonces mucha gente se complica y no sabe cómo hacerlo, y el sucesor es simplemente X más 1. Y el antecesor es X menos 1, para cualquier número. Si ahora yo le dijera el consecutivo par, ¿eso qué quiere decir? Imaginemos un número, el 4. ¿Cuál es el consecutivo par que le viene a 4? El 6. Bien, el sucesor del 4, pero par, es 6, ¿sí o no? Y el antecesor par es 2. ¿Cómo puedo escribir entonces esos números? Si el 4 es n, el sucesor, ¿cómo lo puedo escribir? Como n más 2. Bien. Y al antecesor como un n menos 2. ¿Por qué? Porque ahora no es en uno, sino que estoy dando dos pasos. Entonces, cuando uno empieza a trabajar con este concepto, cuando empecemos a avanzar, no se dan ni cuenta, en una semana o en 2 semanas, ejercitando, vamos a empezar a usar mucho más las letras que los números, porque es más fácil de escribir los conceptos. Ahora, bueno, clases. Para terminar la clase de hoy día, vamos a hacer las reglas de la multiplicación y la división de números, que no está de más acordarse de estas reglas, porque vamos a empezar, como son fracciones después algunas, saber por cuánto se dividen o cuáles no, o saber qué número se divide. ¿Ya? Ejemplo. La primera regla es la regla del 2, y es a lo que me voy a decir la divisibilidad, es decir, que todo número que termina en un 0 o un par es divisible por 2. Cualquier número que sea divisible por 0 o por un par es divisible por 2. Ejemplo, el 242 es par. Es divisible por 2 automáticamente. ¿Por qué? Porque termina en un número par. O el 244, sin pensarlo, inmediatamente yo sé que lo puedo dividir por 2. Y al dividirlo por 2 me va a dar un entero. Sí o sí. No me va a dar fracción ni decimal. Es solamente entero. El 33 no lo puedo dividir por 2, porque si lo divido por 2 no me va a dar un entero. ¿Por qué? Porque no termina en par. El 30 sí es divisible por 2 y termina en 0. Por eso la regla dice o 0 o par. Ese es el primer número, el 2. Después, ¿cómo saber si un número es divisible por 3? Para que un número sea divisible por 3, la suma de todas sus cifras, ejemplo, el 396, es divisible por 3, porque yo si sumo el 3 más el 9 más el 6, ¿cuánto me da? Me da 18. Y aún así vuelvo a sumar un número, es divisible por 3. O el 18 automáticamente, si uno sabe, es divisible por 3. Entonces, si la suma de todos los números es divisible por 3, el número es divisible por 3. Y si les queda la duda, vuelvan a sumar el 1 y el 8 y les va a dar 9, y el 9 sí es divisible por 3. Si es par, no se podría dividir por cualquier número par diferente de 2. Sí, si un número es... No, no necesariamente. No. Un número que termine en par, ejemplo, el 42, termina en 2, se puede dividir por 2, pero no se puede dividir por 4, ni por 8. Hay otra regla que vamos a ver
para el 4 y para el 8. Pero sí te asegura que se divide por 2, pero no necesariamente por 4 ni por 8. O sea que 474 se puede dividir por 3. Veamos. La suma de sus cifras resulta un múltiplo de 3. 4, 7, 4. 4 más 4 es 8. Y 8 más 7 es 15. 15 sí es múltiplo de 3. Y ahí me queda duda. Veamos si es verdad. Si 474 es divisible por 3. Puede ser que la regla estaba mal la pauta. No, sí da, 158. Sí se puede. Ante la duda, sí se puede. Aunque el número no parezca, sí se puede dividir por 3. Ahora, entonces, para que sea divisible por 3, la suma de todas sus cifras tiene que ser un múltiplo de 3. Ahora, la regla del 4. La regla del 4 es que de un número cualquiera, ejemplo, el 1240, solamente las últimas dos cifras, solamente los últimos dos números, tienen que ser un múltiplo de 4. Eso quiere decir de que si yo tengo el 312, yo sé que es divisible por 4 automáticamente. ¿Por qué? Porque las últimas dos cifras, el 12, es divisible por 4. Entonces basta con que se sepa la regla de la tabla del 4. Así, porque se tienen que saber solamente las dos cifras, hasta el 40. El 44 y eso. Entonces, ejemplo, el 313 no es divisible por 4, porque no es divisible por 2, porque termina en impar, y tampoco es divisible por 3, porque la suma no da divisible por 3. Entonces, por lo menos ya descarté 3 números con esta regla. Ahora la regla del 5. La regla del 5 inconscientemente ustedes siempre la han hecho, pero no se dan cuenta. Que tiene que terminar en 0 o en 5. Si un número termina en 0 o en 5, es divisible por 5. El 45, el 40, o el 50, o el 55. No tiene más gracia. Independiente si tiene más números la cifra. El 6. Que un número sea divisible por 6 tiene que ser el número tanto divisible por 2 y divisible por 3. Esa es la regla. Ejemplo. El 312 es divisible por 2, porque termina en par, y también es divisible por 3, porque la suma da divisible por 3. Por lo tanto, como es divisible por 2 y es divisible por 3, yo estoy seguro que este número es divisible por 6. Sí o sí. Va a ser divisible por 6. Entonces tenemos la del 5 y la del 6. La del 9. Y ahí después voy a explicar por qué la del 8 y el 7 no hablé. La del 9 es que las cifras sean divisibles por 9. Ejemplo, 981. Si yo sumo las cifras, 9, 9, 18, si este número es divisible por 9, es un número dividido por 9.
Entonces el 981 es divisible por 9, porque la suma de las cifras me dio un número divisible por 9, que no es la misma que la del 3. Por ejemplo, el 33 es divisible por 3, pero no por 9, porque la suma da 6. Y el 10, la regla del 10 es que termina en 0. Todos los números que terminan en 0 son divisibles por 10. La del 8 y la del 7 no, porque no existen. No hay reglas para el 7. Hasta el día de hoy nadie se ha dado cuenta de alguna regla. Y la del 8 sí yo siempre he tenido la duda si puede ser múltiplo de 2 y de 4, pero no existe todavía. ¿Ya? Por lo menos tenemos casi todos los números, nos faltaron dos, el 7 y el 8. Entonces, si te dicen un número, por cuál es divisible, y si no es por 2, ni por 3, ni por 4, ni 5, ni 6, ni 7, ni el 9, ni el 10, te queda solamente la duda si es por 8 o por 7. Entonces, hasta acá vamos a dejar la clase de hoy día, hasta la divisibilidad de los números. Voy a estar buscando el material o estos días para que lo puedan ver. Recuerden que este video se va a subir. No me demoro tanto ahora me di cuenta que se sube como a los 20 minutos, como mucho. Lo pueden ver esta clase y la clase de ayer en el canal de YouTube Solicius, para que vuelvan a repasar si es que quieren anotar detalles, y va a estar todo ahí, ¿ya? Entonces, cuídense, nos estamos viendo la próxima semana. Cualquier cosa, estamos en contacto, ¿ya? Eso.